La TH, que se hizo muy famosa, habían fotografías del código de la droga. No, estoy de acuerdo, de Tony, o sea, no de Juan Orlando. Hay pruebas. No, pero mi analogía es entre Juan Orlando y Carlos Zelaya. No estoy mencionando a Tony. Tony creo que está ciego, el que no quiera verlo, ¿no? Esa es una opinión personal. Pero estoy hablando, haciendo una analogía entre Juan Orlando. El caso de Juan Orlando también tenía estas pruebas. No tenía la droga porque él no era el operador de la droga, él era el capo de la droga, pero sí había toda una serie de testimonios que conectaban. Hola, bienvenidos a Cluster Podcast. Yo soy Orlando García y hoy tengo el gusto de presentarles a la abogada y a la ex viceministra de Gobernación y Justicia, Carmen Aide López Flores. ¿Cómo está? Bienvenida. Qué bueno tenerla. Gracias por la invitación. Gracias a usted por hacer el tiempo en una hora donde hay mucho tráfico, pero aquí tempranito y podemos compartir y conocerla un poco más. Así es, y sobre todo ya en esta época preelectoral, que se vuelve bastante movida en cuanto a compromisos y agenda. Imagino que esta semana es fuerte para usted a nivel de compromiso. Esta semana es determinante. Ya esta semana entregamos las planillas a nivel nacional de parte de los movimientos internos del Partido Libre, así que estamos en esos últimos detalles. Buenísimo. La presenté como ex viceministra de Gobernación y Justicia, pero actualmente precandidata del Partido Libre a una diputación por Francisco Morazán. Así es, y bueno, son dos cosas que están conectadas, ¿no? Porque yo renuncio a mi cargo público obedeciendo la directriz de la presidenta Xiomara, que a finales del año pasado, pero bueno, el video oficial fue el 1 de enero de este año, ella nos llama a que todas las personas de su equipo, o sea, del gabinete de gobierno, si teníamos pretensiones de asumir pues la competencia por un cargo de elección popular, debíamos de dejar nuestros cargos. Esto pues para diferenciarnos de esa historia reciente que hemos vivido como país, en la que más bien lo que se sabe y lo que se asegura es que la mayoría de políticos hacen uso malintencionado y mal habido de lo que son los fondos públicos del Estado para campañas políticas personales. Y es lo correcto, ¿no? Lo que debe hacerse en estos casos. Usted ya tenía la pretensión, puso su renuncia y ahora está de lleno, ha estado trabajando en empresa privada o de manera particular usted como abogada, ¿o ha estado de lleno en la precandidatura? Ambas cosas. Yo renuncié el 8 de febrero, así que ya son bastantes meses. Digamos que sí se pueden hacer cosas importantísimas para sentar las bases de una candidatura política. Y lo he hecho, ¿no? He visitado los municipios de Francisco Morazán, distintos barrios y colonias, hemos ido estructurando la visión y el plan de lo que sería mi lugar en el Congreso. Sin embargo, pues una también necesita buscar la forma de sostenerse totalmente. a sí misma, así que también he estado trabajando en lo que he venido trabajando desde antes, que son consultorías. Consultorías independientes en los ¿Para empresas o a nivel personal? No, sobre todo para organizaciones no gubernamentales. Ah, mire qué interesante. Mi inclinación, mi mayor experiencia es en el tema de defensoría de derechos humanos. Entonces, ya tengo, digamos, una cartera de gente que me pide mis servicios, me conoce. Entonces, pues afortunadamente también no dejando el estudio, porque las consultorías te obligan siempre a mantenerte actualizado. Y tiene una maestría también de Derechos Humanos Internacionales, ¿sí, no? Así es, a finales del me gradué en el 2020. Cursé la maestría de Derecho Internacional de Derechos Humanos en la Universidad de Notre Dame, Indiana. Ah, mire qué interesante. O sea, ese es lo suyo. Sí. Porque además tenés la oportunidad de estudiar junto a líderes y defensores de derechos humanos de distintas partes del mundo. Digamos, tiene ese componente internacional que no lo tienen todas las maestrías en la Notre Dame. Qué interesante. Notre Dame hablábamos que es una universidad católica en Indiana. Así es. Sí, en South Bend, Indiana. Qué interesante. Ese tema de derechos humanos, me imagino que va avanzando y lo que era en materia de derechos humanos vigente hace 20 años va evolucionando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Por ejemplo, la discusión de la pena de muerte, que antes pues no era tan cuestionada, precisamente porque el movimiento de derechos humanos no tenía el auge o la fuerza que tiene ahora. Ahora tenemos múltiples organismos y comités de Naciones Unidas que señalan de forma crítica que los estados no deberían de sostener esta pena tan dura contra las personas. Sí, totalmente. Incluso aunque sean infractoras o pues finalmente culpables de un delito, ¿no?
¿Qué es un defensor de derechos humanos en términos sencillos? Para alguien que no tenga un background de derecho, de conocimiento jurídico, ¿qué es un defensor particularmente? Un defensor de derechos humanos, pues de hecho hay, digamos, toda una definición de parte de Naciones Unidas que establece que es la persona que ayuda a colectivos a que estos puedan emprender acciones de defensa colectiva de sus derechos, ya sean pues derechos que son atribuidos a ciertos, digamos, a ciertas poblaciones como las mujeres, grupos indígenas, afrodescendientes o en general digamos, los derechos fundamentales de toda la población, ¿no? Por ejemplo, como usted tiene derecho al agua, yo tengo derecho al trabajo y demás. Sin embargo, yo sí creo que esa conceptualización oficial de Naciones Unidas se reduce bastante a las personas que finalmente tienen un vínculo directo con una ONG o una organización internacional o una organización que se ponga la etiqueta de organización de derechos humanos. Y yo realmente creo que los defensores de derechos humanos son todos y todas las personas que de forma activa defienden los derechos propios, los individuales, pero también los colectivos, ¿no? Que pueden colocarse en el lugar de asumir que tienen una responsabilidad con su entorno, o sea, que tienes derechos, pero también tienes obligaciones para hacer valer esos derechos, y que precisamente ahí es donde se rompe solo el derecho individual y ya se torna el derecho individual frente al colectivo, ¿no? Interesante. Entonces, defensores de derechos humanos pueden ser, por ejemplo, las personas que conforman un patronato. Un patronato está conformado por líderes de una colonia o de un barrio que procuran que la población ahí conglomerada pues pueda tener acceso digno a una seguridad, o sea, porque ellos son los que gestionan si es seguridad privada o si hacen algún tipo de seguridad comunitaria. Son ellos finalmente los que también gestionan todo el tema del mantenimiento de la Junta de Agua, que es la que permite que haya acceso al agua en esa población. Entonces yo creo que yo siempre he abogado porque saquemos del ONGismo lo que es la Defensoría de Derechos Humanos y la volvamos más bien cada vez más popular, porque cualquiera puede llegar a ser un defensor. Sí, porque el pensamiento general es que un defensor de derechos humanos tiene que ser un abogado y particularmente además, en el área de ONGs, pero según lo que me decís, puedo ser yo ejerciendo una función de proteger los derechos de un colectivo o de un grupo de personas. Perfectamente puedo ser un defensor de derechos humanos o, como dijiste, también una persona que es un líder de un patronato o un líder de un grupo, una asociación de mujeres también. Exactamente. Hablando de eso, te definís como feminista también. Así es, pero ahora haciendo o procurando hacer la distinción de que me defino como una feminista progresista o una feminista de izquierda. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, digamos, el concepto más diseminado del feminismo es el feminismo liberal. Y el feminismo liberal, si bien tiene una crítica a la sociedad en cuanto al género y la desigualdad por condiciones de género, no de la misma forma hacia la desigualdad por condición de clase. Y cómo además interseccionan, ¿no? Porque, digamos, una mujer pobre no tiene la misma realidad y no enfrenta las mismas circunstancias que una mujer con una condición económica más favorable. Y el feminismo liberal se ha quedado muy corto a nivel histórico a la hora de señalar, digamos, esas complejidades pues más complejas, valga la redundancia, a la hora de analizar la realidad de las mujeres. En cambio, los feminismos progresistas, los feminismos de izquierda han colocado en el centro de la discusión el tema económico, cómo la clase también determina en su mayoría nuestras relaciones sociales y cómo nos proyectamos en una sociedad. Que no significa que no hayan desigualdades por condición de género, pero que no las vamos a ver nunca desapegadas. Van de la mano. El género también y la clase social. Exactamente. Un poquito, digamos, sobre más todo amplio. para las mujeres, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado en toda la región latinoamericana, sobre todo, que vivimos en carne propia lo que es la feminización de la pobreza. Existen cifras, exactamente, existen cifras concretas de cómo las mujeres en Latinoamérica, especialmente en Centroamérica y hablando de Honduras, también es un fenómeno latente, la mayoría de la población que se encuentra en una situación de pobreza son las mujeres. Y son las mujeres porque, bueno, también sabemos que todavía hay un largo camino que recorrer en cuanto a la igualdad laboral. O sea, pareciera que no es cierto, pero en la actualidad en Honduras y en la región hay muchísimas mujeres que se les paga menos por el mismo trabajo que hace un hombre.
¿Cómo qué trabajos? Por ejemplo, en las maquilas, en la industria maquilera, los cargos de dirección o los cargos incluso, digamos, logísticos que llevan a cabo las mujeres no tienen la misma paga que si la lleva a cabo un hombre. Además, no tienen el mismo acceso incluso a promociones laborales. Normalmente los hombres en la industria maquilera pueden tener cargos de administración, de dirección, de organización, que forma parte de toda la planta, ¿no? Que son miles de trabajadoras las que tienen que organizar y generar todo este ritmo de trabajo. Quienes tienen la mayor posibilidad de ascender, que tiene que ver con una mejoría salarial también, son los hombres, por ejemplo, muy concretamente. En otro tema, por ejemplo, el cultivo de la ocra, que se da bastante acá en el sur, se ha denunciado ya por múltiples organizaciones vinculadas al derecho laboral que contratan desproporcionadamente a mujeres y que es una de las industrias donde peor pagan. Que no es la misma, por ejemplo, de la del melón, y que contratan muchas mujeres por la idea de que las manos de las mujeres pueden llegar a ser más fáciles para extraer la ocra, ¿no? Y bueno, ahí hay un tema de desigualdad. Abogada, y quiero ahondar un poquito más de ese tema porque me resulta... Es un tema de interés, de hecho causa mucha polémica, está muy polarizado y específicamente tú que eres una defensora de derechos humanos me puede dar una perspectiva mucho más amplia. Ahora ese tema está politizado y también hay mucho desconocimiento, siento yo, desde mi perspectiva personal. Hay mucha crítica a las feministas y no todas las feministas son iguales, como bien lo mencionaste, número uno. Y número dos, me gustaría compartirte una crítica que he visto acerca de la brecha salarial entre hombres y mujeres, y me gustaría saber tu opinión al respecto. Por ejemplo, hay muchos comentaristas políticos, obviamente pues de derecha generalmente, que hablan de que esa brecha salarial no se da por un tema específicamente de género, sino por un tema de inclinación, de intereses y de estudios y de preparación de la mujer con respecto al hombre. Por ejemplo, ellos arguyen de que, por ejemplo, hay más hombres que son ingenieros, que normalmente son profesiones muy bien remuneradas, por el hecho de interés y por el hecho de toda la parte psicológica del hombre y la manera como se identifica con ciertas carreras. Y hay mujeres que son más proclives a estudiar ciencias sociales, más proclives, y de hecho hasta han presentado unos estudios. Estuve viendo, ¿verdad? Yo lo veo, yo pues no tengo una opinión concreta, pero sí veo que ellos arguyen eso y hasta han hecho estudios, por ejemplo, en un lugar donde la desigualdad medida científicamente es menor, por ejemplo, un país como Suecia, y que habían ciertas facilidades para las mujeres estudiar carreras técnicas y de ingeniería. Se quitó esa facilidad y siguieron las mujeres tomando carreras que quizás son menos remuneradas, por ejemplo ingeniería aeroespacial y todo, y se fueron más por el área de enfermeras, maestras y todo. Entonces ellos arguyen que el tema de desigualdad, de esa brecha salarial, se da por una cuestión natural y no por una cuestión de que vienen los empresarios y dicen no, le voy a pagar más al hombre que a la mujer. ¿Qué opinión te merece? Pues yo creo que fundamentalmente eso que me estás planteando es parte del origen de la desigualdad. Y no es un tema de preferencia, en primer lugar, no es un tema de preferencia de las mujeres hacia ciertas profesiones u oficios, sino que es parte de toda la construcción social del género, que inicia desde que nosotras somos muy pequeñas, muy niñas, y que además se ve reforzada por toda la condición estructural en la que vivimos. Entonces, obviamente, si yo vengo de un hogar precarizado, una condición de empobrecimiento, y a mí me dicen que quizás, pues digamos, y de hecho de los pocos hogares empobrecidos que tienen la oportunidad de mandar a las niñas a estudiar la educación superior, porque normalmente solo las colocan hasta 6º grado y luego priorizan al niño para que continúe los estudios, precisamente porque se tiene esa lógica de que el niño puede llegar a terminar más rápidamente los estudios o puede llegar a interesarse más.
digamos. Entonces, digamos, es esta niña que ella sí le permitieron pues continuar, las circunstancias le permitieron continuar su educación superior, y se encuentra en una situación en la que lo que le dicen es de que lo que le va a mantener en el momento para poder darle respuesta a su familia es, por ejemplo, estudiar belleza. Entonces, ¿para qué te vas a ir a la universidad? Si en la universidad son tantos años estudiando y en esos años no tenés un plan B para poder poner el pan sobre la mesa. Y a tu papá y tu mamá te dijeron que ya no te van a apoyar, digamos, incluso que en estos casos también se ve cruzada la falta de educación sexual y reproductiva, y vaya la mala suerte que queda embarazada la mujer. Entonces ya digamos que las condiciones estructurales tampoco permiten que las mujeres tengamos tanta creatividad o capacidad de elección de qué vamos a hacer con nuestras vidas, ¿no? Y esas condiciones, y creo que el ejemplo lo evidencia también, no son las mismas para los niños. Para los niños sí se le apuesta a que al niño continúe los estudios, a que el niño se le ocurra que quiere ser un gran abogado, a que el niño explote, digamos, toda ese potencial que se asume que tienen los niños y no tienen las niñas, ¿no? Entonces, desde ahí, desde muy pequeñas, digamos, se evidencia con la falta de oportunidades, y por otro lado ya es el reforzamiento cultural, ¿no? O sea, nosotras estamos en círculos sociales mayoritariamente en los que lo que más preocupa alrededor de una mujer es cómo se ve. Lo que más preocupa alrededor de una mujer es su capacidad de cuidar. Cuidar a su papá, cuidar a su hermano, cuidar a su novio, a su esposo, ¿no? Entonces, claro que también estamos sumergidas en un contexto patriarcal en el que lamentablemente no se nos ha dado la suficiente importancia a la construcción de nuestros sueños, y de nuestros sueños como la posibilidad de que sean diversos y amplios, ¿no? Por eso el gran movimiento de mujeres y en general feminista que promociona, por ejemplo, estos ejemplos de las primeras mujeres presidentas, porque es la idea de decir o poder llevarlo al núcleo familiar o al núcleo comunitario y decirle a las niñas, esas referentes, pues podés llegar a ser vos, vos podrías llegar a ser presidenta, vos podrías llegar a ser ministra, pero pues toca desinstalar todo un sistema político, social, económico y simbólico alrededor de cuál es el lugar de las Interesante. mujeres. Entonces, para vos es una parte de una estructura social que fomenta esta forma, esta idea, empezando desde la familia, la sociedad, lo político, y la parte cultural también, ¿verdad? Que al final no es un tema de elección, sino que como las mujeres están condicionadas por ese entorno. Ahora, y concluyen esto, ¿no? De que hay muchos emprendimientos, o sea, hay muchos lugares de trabajo que finalmente no van o sea, son muy pocos los que asumen la responsabilidad social que deberían de tener en cuanto a acciones afirmativas, digamos, de priorizar que se contraten más mujeres, digamos, por esa condición de desequilibrio. No, finalmente el empleador, el patrono, lo que quiere es cubrir su puesto de trabajo con el perfil más técnico o más experimentado en el área, ¿no? Esa es otra de las críticas, eso es lo que te iba a decir, porque dicen que no tiene sentido que un patrono diga, el patrono lo que busca es ahorrarse, pues. Si esa lógica de que a las mujeres se le pagara mal, se le pagara peor que a los hombres, contrataran solo mujeres para poder cubrir un perfil y poder desarrollar su empresa. Entonces esa es una de las críticas a todo el tema de la brecha salarial. Y te iba a preguntar también, aprovecho para preguntarte, ¿no crees que también existe un componente biológico también? ¿Verdad? Somos seres que sí estamos condicionados socialmente, nuestra educación, nuestro crecimiento, pero también hay componentes biológicos que también condicionan nuestras decisiones, nuestra personalidad y quiénes somos. Yo creo que de hecho esas teorías pseudocientíficas han sido desestimadas a lo largo de los tiempos recientes y no tan recientes. No existe un componente biológico. Las personas humanas somos capaces de ejercer pues los mismos roles y las mismas actividades dependiendo justamente del entorno social, dependiendo de la forma en la que nos criaron y la forma en la que finalmente pues tenemos la oportunidad de poner en acción ese potencial. Digamos, podríamos colocar el ejemplo de, pues obviamente, si usted tiene un entorno como persona humana en la que se le ha dicho constantemente
que su fin es ser ingeniero, su fin es llegar a ser una persona exitosa e importante a la sociedad, usted va a buscar los medios para ese entrenamiento y llegar a ese lugar. Pero de la misma forma si se lo plantea a una mujer, o sea, digamos, no entendería yo cuál puede llegar a ser la imposibilidad. Yo sí creo que finalmente es un tema de construcción social y de sistema yo no hablo en el contexto de imposibilidad, sino en el tema de que son más proclives de gusto, por ejemplo, y me gustaría saber, porque me dijiste que han sido desestimados, me gustaría saber que me amplíes un poquito de eso, y en el contexto, por ejemplo, lo ves en los animales, ¿verdad? Que son ves componentes y que hay roles específicos. Hablemos, por ejemplo, de los leones. Ves que la leona es la que caza, cumple un rol que en seres humanos diríamos que es más del hombre, del varón, pero cumple un rol específico y que ese rol, pues obviamente debe haber un componente biológico, porque no son, y tal vez la amiga socióloga también nos da una opinión ahí, no tienen unas estructuras tan complejas como lo tenemos los seres humanos, y evidentemente hay diferencias biológicas. Por ejemplo, el periodo menstrual, hay cambios hormonales en el tiempo. No estoy hablando de que no vas a poder ser un ingeniero o no vas a poder ser tal cosa, pero que sí hay diferencias biológicas que pueden influir en tus gustos, ¿no? Porque, y si no te entiendo mal, tú me estás hablando de que todas las cosas son un constructo social, las diferencias entre hombre y mujer, y somos exactamente iguales para vos. No somos exactamente iguales, podemos llegar a desenvolvernos y a tener los mismos roles en la sociedad, dependiendo de cómo se nos han criado, cómo se nos ha criado y cómo nos hemos construido como seres humanos. Yo creo que hay diferencias. Lo que se ha desestimado, y me encantaría yo tengo otra amiga, aparte del equipo, que es bióloga, y que ella podría explicar muy bien ese último estudio científico, que lo que hace es hacer un estudio del cerebro, porque entonces muchas de estos señalamientos de cómo las mujeres, digamos, estamos imposibilitadas a cumplir ciertos roles que los hombres sí lo hacen con mayor facilidad, pues está, digamos, muy bien diagramado o explicado en ese contexto, y tiene que ver incluso como con las partes del cerebro. Yo soy abogada, digamos, no soy muy buena explicando eso, pero sí me he mantenido al tanto de cómo eso ha sido refutado. Por otro lado, yo lo que creo es que, a ver, sí tenemos diferencias evidentes, ¿no? Biológicas, naturales, como quiera llamarle. Sin embargo, estas no son determinantes a la hora de el rol o la práctica que puede asumir un hombre o una mujer en sociedad. Totalmente de acuerdo. En este sentido, pesa muchísimo más el contexto social y económico que las diferencias naturales o biológicas. Queda claro, perfecto. Pasando un tema y hablando de política como tal. Libre, bueno, no podríamos decir de cuna, porque es un partido que surge más recientemente. Cuéntame un poco acerca de tus ideas políticas y de dónde vienen, y cuándo iniciaste a ser militante de Libre, y si antes eras de otro partido. Excelente. Bueno, yo inicié a ser militante de Libre desde su fundación en el 2013, pero mucho antes de eso creo que tuve la mayor escuela política hasta ahora en mi vida, que fue la conformación y el desarrollo del Frente Nacional de Resistencia Popular, que fue, digamos, el frente, vale la redundancia, que aglutinó los diferentes sectores sociales, gremios, organizaciones e incluso representantes de otros partidos políticos en aquel entonces, del Partido Liberal y del Partido UD en específico, y algunos del PINU, que vinieron, digamos, a este gran movimiento que se conformó en contra del golpe de Estado. Hasta el día de hoy todavía nos preguntamos cómo pudimos haber hecho semejante mezcla, ¿no? Y aún así haber avanzado en lo que era la discusión y el debate permanente que mantenía el Frente Nacional de Resistencia Popular. O sea, yo te estoy diciendo, sabemos que nos mantuvimos en las calles alrededor de 145 días, son la cuenta. Sin embargo, el Frente, mientras, digamos, conducía movilizaciones masivas, porque de ahí surgía la organización de todo el movimiento de calle,
pero también habían debates políticos importantísimos, había discusión permanente y todo en una dinámica ultra participativa. Yo de nuevo, por eso creo que es la mayor escuela política que yo he tenido. Nosotros teníamos a los troscos, que son, digamos, un sector de la izquierda bastante ortodoxo, conversando con las mujeres del movimiento feminista, que esa onda realmente puede llegar a ser un complot, ¿no? Sí. Tenías a otros que son más liberales, que han venido de sectores muy conservadores, pero dijeron el golpe de Estado no lo voy a apoyar, conversando con, digamos, grandes caudillos sindicalistas, ¿no? Que entienden la realidad desde un lugar muchísimo más rígido en cuanto a la crítica social. Entonces, pues afortunadamente yo viví toda esa escuela, también se formó dentro del frente lo que era el Frente Nacional de Juventudes en Resistencia. Yo tenía 16, 17 años, bastante pequeña, entonces también entramos en todo lo que fue la conformación de ese espacio. ¿Qué pensabas en ese entonces? Y tal vez continúas la idea, pero sí me gustaría saber qué pensaba una chica de 16 años entonces, un golpe de Estado, algo que nunca había visto. Creo que la generación nuestra no lo había visto. ¿Qué pensaste? A mí me dio mucho miedo. A mí me impactó mucho porque, digamos, la primera imagen que yo tengo de ese golpe de Estado, porque además yo estaba en una escuela bastante... en un colegio bastante privilegiado, ¿no? Entonces la narrativa dominante era que la cuarta urna era el diablo y que Mel era Satanás y que los comunistas no iban a venir a comer. Entonces un poco yo estaba formateada. Mis papás siempre no se creían esa onda, pero pues si vas todos los días a la escuela y es lo que te dice la profesora, la directora, tus compañeritas, un poco te la crees, ¿no? Entonces, por cierto, estudié en La Salle. Somos lasallistas, yo también. Sí. Entonces, para mí fue bastante perturbante que luego sucede el golpe de Estado. Yo no estaba tan conectada, digamos, con ningún movimiento político, más que la tradición histórica de izquierda de mi familia. Entonces, digamos, siempre fuimos personas muy conscientes, pero yo todavía no me organizaba políticamente. Entonces, la primera imagen que yo tengo es que me levanto ese 28 de junio y yo lo que veo es a mi mamá llorando frente al televisor. Y yo no podía creerlo, pues, porque llorando a moco tendido, ¿no? Y la imagen que estaba en el televisor era que ya estaban juramentando en el Congreso Nacional a Michelet Ibaín como presidente de facto de Honduras, ¿no? Y para mí fue muy chocante porque yo no entendía el dolor, ¿va? O sea, para que mi mamá llore además, porque casi no llora. ¿Te sorprendió eso? Sí. ¿Te quedó grabado? Sí. Y bueno, entonces ya luego, conforme fui creciendo políticamente, me di cuenta que las generaciones de nuestros padres y quienes nos anteceden sí vivieron momentos mucho más cruentos y polarizados. Entonces mis padres vienen de todo lo que fue la lucha en oposición a los regímenes militares y sobre todo pues la lucha clandestina por un Estado distinto, por un Estado menos militarizado durante ¿Fueron perseguidos? Los 80. Así es, mi padre pues de hecho fue secuestrado y fue torturado por lo que se llama el Escuadrón 316. Él forma parte de un caso bastante sonado acá en Honduras que se llama Los 6 Estudiantes. Fueron 6 estudiantes que secuestraron de sus casas, que eran líderes en la Universidad Nacional Autónoma en cuanto a organización estudiantil. Sabemos que había un núcleo muy importante en la universidad pública que activaba precisamente en defensa de los derechos, en defensa de la ciudadanía frente al militarismo, ¿no? Y bueno, y él era parte de ello. Afortunadamente, pues de verdad, uno de los poquísimos casos, y por eso hablamos de ese caso, que los liberaron, porque en su mayoría simplemente desaparecían, ¿no? Sí. Entonces, ahí, conforme yo fui, digamos, creciendo y tomando mayor conciencia después del golpe, entendí, pues ya sé por qué mi mamá está llorando, ¿no? Luego de los 80 entramos en ese proceso de democratización y de construcción de este Estado moderno, se creó la Policía Civil, en diferencia a las Fuerzas Armadas, se fundó el Ministerio Público, se empezó a medio hablar de derechos humanos y de los derechos de la ciudadanía, y todos nos creímos eso, ¿no? O sea, ya todos estábamos muy embarcados en que las cosas iban a ser más civiles, iban a ser, pues finalmente más civilizadas, ¿no?
y ocurre el golpe, ¿no? Entonces yo supongo que para ella, para mi padre, fue todo una cuestión de rememorar esos tiempos en los que ellos creían, además, que todo lo que estaban haciendo era para que no se repitiera. Sí. Era precisamente para que no volviéramos a vivir este tipo de etapas tan autoritarias. ¿Y cómo te sentiste vos como joven entender que tus papás te platicaran todo lo que ellos lucharon y todo lo que había sucedido y ver un retroceso en la historia política del país y que en los medios se hablara, pero de manera, digamos, casi que completa en todos los grandes medios, por lo menos? Esto no es un golpe de Estado, esto es una sucesión, y se normalizara y todo, y de manera tan, ¿qué puedo decir? O sea, no hay lugar a dudas, esto no fue un golpe de Estado. ¿Qué te hizo sentir eso? Y además ponían novelas. Yo me acuerdo de eso, que una intentaba en la televisión pública, en los canales nacionales, buscar algo que estaba pasando y veía no había novela, no había nada. Pues definitivamente lo que sentíamos y lo que nos dio mucha fuerza fue la rabia colectiva, ¿no? O sea, realmente no podíamos creer que eso estuviera pasando y que además nomás sucedió el golpe, la represión se sintió de inmediato, ¿no? O sea, nosotros y a nosotras que nos íbamos a las calles con el frente, raramente no reprimían con bombas lacrimógenas, con violencia militar a estas movilizaciones, ¿no? Entonces, y de nuevo eso, ¿no? Intentaban instalar toda la narrativa de la sucesión constitucional, que afortunadamente ya hay poquísimos abogados en la actualidad. ¿Existe todavía? Todavía, pero todavía hay algunos, sí. Pero ya son poquísimos los que intentan defender eso, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Pero... Sí. Sí, pero Carmen, una pregunta, porque también hubo una comisión, la llamada Comisión de la Verdad, que ellos dijeron, esto fue un golpe de Estado y todo, pero también en los informes de la Comisión de la Verdad se habló acerca de que el expresidente Zelaya fue parte de los actores principales en encaminar a la sociedad hondureña a tener una crisis política. ¿Compartís eso? Eso era lo que iba a mencionar, que también afortunadamente contamos con una comunidad internacional que en un momento fue muy solidaria y muy crítica a lo que estaba pasando. Recordar que a nosotros nos suspendieron de la mayoría de organismos internacionales, de la OEA, y pues también se llevaron a cabo sanciones, muchos presidentes de toda la nación expresaron su repudio. Entonces eso logró ir contrarrestando esa narrativa de sucesión constitucional, ¿no? Y por cierto, solo para aportar a ese punto, justo en el 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia que se llama López Lón versus Honduras, establece también, y esto es de los reconocimientos más cercanos, que el golpe de Estado del 2009 fue un hecho ilícito internacional. Entonces esto también, digamos, abre la puerta para un litigio internacional en contra de los responsables. Claro, yo estoy al tanto de, digamos, esa otra parte crítica hacia el rol de lo que fue el presidente Manuel Zelaya durante el poder ciudadano. Yo no lo comparto. Yo creo que el expresidente lo que buscaba era consultarle a la población. O sea, ni siquiera era reformar la Constitución de manera directa, era colocar en las próximas elecciones una urna en la que se le preguntaran 3 temas concretos a la gente, ¿no? Pero, digamos, lo que se estaba moviendo internamente en el mapa de poder del Partido Liberal en aquel entonces eran otras cosas, y era que les molestaba de que Manuel Zelaya Rosales se habían perdido el control de él y de sus movimientos políticos, digamos. Y me refiero, habían perdido el control de él, me refiero a los sectores históricos del Partido Liberal. Más conservadores. Me refiero a Carlos Flores, pues, obviamente. Compartir de que Carlos, porque a mí alguien me comentó esto, es que Carlos Flores impulsó la candidatura de Manuel Zelaya Rosales y luego se le dio vuelta. ¿Es cierto? En su tiempo, el presidente Zelaya fue de los apoyados hegemónicamente por el Partido Liberal, incluido el expresidente Carlos Flores, ¿no? El problema es eso, de que luego él empieza a asumir una ideología y una visión más progresista de lo que se venía deteriorando el Partido Liberal, porque la verdad es que el Partido Liberal en sus inicios sí, digamos, tiene un legado de, por ejemplo, de enaltecimiento del Estado de Derecho. El Partido Liberal era un partido que defendía mucho la soberanía nacional.
por ejemplo, ¿no? Eran críticos hacia el militarismo, fueron quienes fundaron alrededor también todo el tema de los derechos individuales, ¿no? Pero de un tiempo para acá empezaron a convertirse en eso, en portavoces de las élites económicas, en los mandaderos, más que en portavoces de las élites económicas y de la oligarquía del país. Entonces fueron, digamos, deteriorando esa beligerancia que traían consigo, y eso chocó directamente con lo que era más bien lo opuesto a lo que andaba pensando Manuel Zelaya Rosales, que era más bien regresar a ese partido liberal progresista, a ese partido liberal combativo, a ese partido liberal que criticaba la acumulación de la riqueza, ¿no? Entonces... En ese momento histórico se crea el Partido Libre, te volvés militante, contaste un poquito de que estuviste en el Frente Nacional de Resistencia Popular, fue tu escuela, te fuiste formando, te graduaste de la universidad como abogada, y muchos años después, Libre regresa al poder, o no digamos la familia Libre llega al poder de la mano de una alianza con diferentes actores, con diferentes participantes, y ahora esos mismos participantes, llamémoslos con nombres, Salvador Nasralla, Barquero, muchos otros, ahora son sumamente, Jorge Calix, son críticos del gobierno del Partido Libre, y también hay que decirlo, muchas personas se sienten traicionadas, que le dieron el voto a Libre después de 12 años, que fueron 12 años donde las personas pues fueron muy críticas con el gobierno del Partido Nacional. Muchas personas se manifiestan en redes sociales que se sienten traicionadas por este partido. ¿Qué pensás al respecto? Definitivamente el Partido Libertad y Refundación es quien rompe el bipartidismo histórico. Yo eso lo repito cada vez que puedo, porque nunca antes en este país se había concebido la posibilidad de que hubiese un partido que derrocara al Partido Nacional y el Partido Liberal, que además venían de nuevo con esta dinámica de repartirse el poder. Entonces no era contradictorio, un gobierno uno, un gobierno el otro, ¿no? Lo realmente, digamos, disruptivo es que venga un partido nuevo, un partido así de diverso, un partido que se autodenomina de izquierda y logre vencer esa estructura bipartidista tradicional. La alianza ayudó, definitivamente. Sin embargo, también creo que, y eso es lo que siempre se le ha señalado a Salvador Nasralla cuando entra en algunas posturas de Dios, ¿no? Él es una persona muy endiosada. ¿Cómo así posturas de Dios? ¿Cómo qué te referís? A él le parece que él es la medida de todas las cosas. Ah, ok. Sí, a él le parece que nadie es, digamos, más admirable que él, que nadie, digamos, ha hecho en política lo que ha hecho él, que nadie es así de puro y noble como él, y no es cierto, pues, o sea, en política acá todos nos conocemos nuestros pasos, anteriores, actuales, futuros, a veces. Y entonces lo que siempre se le ha dicho es que esa fuerza de que él, digamos, él dice que tiene, tampoco es tan real. O sea, el Partido Salvador de Honduras habrá aportado una cantidad de votos, pero en comparación con la estructura del Partido Libertad y Refundación era, digamos, un pequeño porcentaje. Y no es un tema de que obviamente yo soy libre, pero es un tema de estructura. O sea, el Partido Libertad y Refundación logró, digamos, heredar ciertas estructuras del Partido Liberal, y volvemos al tema del bipartidismo histórico. Los únicos dos partidos de este país que tienen estructura nacional y representatividad real son estos dos. Y el Partido Libre, sí, pues sí, el Partido Nacional y el Partido Nacional. Ah, ok. El Liberal y el Nacional lo tenían. Pero entonces, claro, entra el Partido Libre y además de toda esa, digamos, diversidad que logra unificar en contra del golpe, hay varias estructuras liberales que se vienen con nosotros. Entonces, digamos, el hecho de que tenemos una buena estructura es innegable. Y ahí están los resultados y la cantidad de votos, ¿no? Yo creo que la molestia de Salvador Nasralla es un tema político, ¿no? En el momento en el que inicia esta gestión, él esperaba cierto acuerdo, esperaba mayor respeto alrededor de su protagonismo en el gobierno, que en definitiva no se le pudo dar. Yo lo que interpreto y lo que creo es que él cometió serios desaciertos, ¿no? O sea, ¿cómo cuáles? Yo creo que intentar ser un elemento que colabore y asuma tareas importantes en un gobierno mientras estás atacando a la presidenta de la República,
o mientras estás incluso publicitando información falsa o confidencial, un poco te puede alejar de la confianza del círculo de poder de cualquier gobierno. Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces hay un tema con su indiscreción y con su poca tolerancia a algunas cosas que yo creo que un poco le jugó mal, ¿no? Luego... Y en cuanto a las personas, porque también eso lo podemos ver en redes sociales, me arrepiento de haber votado por Libre, ese tipo de comentarios, ¿qué sensación te dejan? Pues sobre todas las cosas me deja la sensación de cuánto hay que hacer para combatir la polarización que estamos viviendo. Yo creo que la mayoría de personas que expresan ese descontento en redes sociales lo hacen en base a muchas noticias que de verdad son falsas. Lo hacen en base a un sentimiento de rechazo que es sobre todas las cosas construido como maniobra política. Y yo quisiera pues que se pudiesen dar más espacios de conversación como esta, de debates más productivos, en los que realmente el gobierno pudiese expresar y publicitar con datos los avances que se están llevando a cabo. Sin embargo, pareciera que estamos en un momento en el que ese poder mediático no le interesa, digamos, ese cara a cara, esa honestidad o esa franqueza. Y lo que más se reproduce es el tema de, más bien ellos afianzando lo que son sus voceros, los voceros que defienden el capital, que defienden digamos, y más ahora con la ley de justicia tributaria, digamos que esa polarización se ha vuelto aún más palpable, ¿no? ¿Crees que han habido falencias a nivel de comunicación de este gobierno? Totalmente, yo creo que lo podríamos haber hecho mejor, pero también creo que responde a que el poder de los medios de comunicación responde justamente a intereses económicos. Y a intereses empresariales de ciertos grupos particulares. Y eso determina muchísimo. ¿Y qué me puedes decir, por ejemplo, y como abogada, como profesional y como hondureña, acerca de la suspensión de la extradición? ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo con la decisión y yo creo que los últimos acontecimientos que han sucedido, sobre todo de parte de un senador republicano que es gran amigo de la otra, de María Elvira, nos han dado la razón. A mí me parece realmente preocupante que un senador republicano que nada tiene que ver, digamos, con el poder real del gobierno de los Estados Unidos, esté amenazando al canciller de la República. No sé si viste esos tweets. Fíjate que no. Tal vez me contas un poco. Estaba amenazando al canciller de la República con que lo iban a extraditar. Él, como senador republicano, aseverando que al canciller de nuestro país lo iban a extraditar, porque según él, eso defiende narcos y toda esa cosa que dicen, que ahora se está criticando en los medios, ¿no? Pero vos me estás diciendo que no tiene poder real, o sea, no tiene nada que ver. Real. Entonces no es un vocero institucional de esto. Pero eso es lo que estaba haciendo, digamos, el status quo o el poder simbólico de los Estados Unidos. Y no solo el simbólico, porque bueno, luego se dice que al momento de la toma de decisión de la presidenta es porque sí llegó, digamos, una información real de cómo también se estaba amenazando al jefe del Estado Mayor Conjunto con dicha cosa, ¿no? No se pudo resolver de otra manera. Por asumir una posición en defensa de la soberanía y de la política exterior de nuestro país. Entonces, ¿en base a qué un gobierno o una nación que no es la nuestra puede venir a extorsionarnos con un acuerdo de colaboración jurídica que debería de estar destinado únicamente a procurar mayor justicia en la región? Y te doy la razón. Ahora, ¿no crees que se pudo resolver de otra forma? Por ejemplo, muchos críticos y personas que son conocedoras del derecho internacional te dicen, bueno, el paso, si no te parecen las declaraciones de la embajadora Dogo, ¿por qué no declaraste como non grata a la embajadora? ¿Por qué llegar a un punto que es como pegarse un pie en el zapato? Sabemos que ha cumplido su función. Muchas personas del Partido Libre han celebrado el hecho de que se extraditó a varios narcotraficantes, celebraron el hecho que Juan Orlando Hernández está en Estados Unidos. ¿Por qué ahora cambia? Y cabalmente en la misma coyuntura que Carlos Zelaya, el hermano del presidente, el cuñado de el hermano del expresidente Zelaya y cuñado de la presidenta actual, que está involucrado en un escándalo de narcotráfico. Entonces eso causa mucha susceptibilidad. De hecho, y te hablo con total sinceridad, he escuchado muchas personas de la base de Libre que está inconforme con esa decisión y que tienen una desconfianza. ¿Por qué no se declaró non grata? ¿Por qué hacerlo de esa manera? Yo considero que la embajadora Dogu
A ver, sí, definitivamente es una de las funcionarias de la política exterior de Estados Unidos que se ha aseverado que tiene mucha influencia, que tiene mucho poder. Sin embargo, yo creo que ella es un peón, finalmente, en todo el mapa de poder complejo de los gringos, ¿no? Entonces yo creo que más bien declarar non grata a la embajadora hubiese tenido repercusiones aún más severas. A nivel de condena. Ay, Dios mío, yo no me imagino si nosotros hubiéramos retirado a Dogu. Esa cuestión no nos la perdonarían nunca. O sea, hubiésemos recibido hasta sanciones posiblemente en el marco de cómo funciona la política exterior, ¿no? Cuando vos retiras un embajador de un país, eso se considera incluso como una posible agresión, ¿no? No grata a la embajadora Dogu, no a la embajada de Estados Unidos. Porque pueden cambiar de embajador. Claro. Entonces ahí viene mi segundo punto, ¿no? Si la cambiábamos, yo creo que la intencionalidad de amenaza imperial de parte de los Estados Unidos iba a persistir. O sea, eso definitivamente nosotros y nosotras consideramos, y también por la historia del golpe de Estado, que eso es una línea superior. Cuando ya cae, pues cuando desciende hacia la embajadora para hacerlo público, hay un montón de cosas sucediendo arriba, ¿no? Porque además es una embajadora de carrera, ¿no? Ella sabe la repercusión que tienen sus declaraciones. Entonces yo creo que, digamos, declararla non grata a ella para que venga un nuevo representante no resolvía el asunto. El asunto es por qué los Estados Unidos está utilizando el tratado de extorsión, el tratado de extradición como un medio de extorsión. Okay. Y sí, yo entiendo, digamos, que el timing, el tiempo en el que se ¿Para vos es casualidad? Pues más que casualidad, yo creo que no es la razón principal, pero que de la misma forma se generó mucha sospecha lo que fue la publicación de ese video en ese momento. ¿Lo viste? Yo creo que es parte de la misma, digamos, pugna que ya estaba sucediendo, digamos, precisamente en esos espacios que no están como tan públicos o que no podemos analizar tan en el momento. Un poco lo que se dice que es la línea de tiempo es más bien de que lo primero fue la amenaza a las Fuerzas Armadas, al jefe de las Fuerzas Armadas, con la misma narrativa y con la misma extorsión de parte de ese tratado. Y finalmente lo que sucede después más bien es la publicación del video. Entonces habría que preguntarnos si eso no fue una maniobra, parte de esa misma pugna y molestia de los Estados Unidos, porque nosotros declaráramos la posible renuncia del acuerdo de extradición. Pero te hago una pausa ahí. O sea, yo no veo como que el origen sea eso, sino más bien la consecuencia, como a nivel de castigo y a nivel de cuidadito, nos cancelan ese tratado de extradición. Creo que fue la publicación de ese video. ¿Y viste el video? Claro. Y escuchaste lo que se dijo ahí, y la mitad para el comandante. ¿Y qué te parece? Me parece reprobable. Me parece que ningún político debería de reunirse con personas que han sido señaladas por narcotráfico. Y me parece también que su voluntad de retirarse de la arena pública y de la arena política es algo que pocos políticos de esta nación han hecho y que han tenido vínculos incluso comprobados con y a título personal, organizado. A partir de ese video, ¿te parece que él estuvo involucrado recibiendo dinero para financiamiento de campañas? Definitivamente es algo que no hay evidencia al respecto, ¿no? ¿Y lo que dice él, la mitad para el comandante y esa parte? Claro, yo lo que pude observar fue una conversación en la que estaban hablando de posibles fondos, ¿no? Yo no vi si eso en efecto se llevó a cabo, yo no vi la entrega del dinero, yo no he visto pruebas de esa entrega. Yo no he visto incluso ni siquiera pruebas o mayor respaldo de que exista un caso abierto en investigación en Estados Unidos alrededor de a nivel judicial, Carlos Zelaya. Pero a nivel personal, Carmen Aide, ¿qué piensa quién es el comandante? ¿A qué cree que se hace referencia de ese dinero que se ve en el video? Yo creo, él también dio declaraciones en las que una de las pero me gustaría conocer tu opinión. Fue que lamentablemente había nombrado a el comandante, ¿no? Al coordinador general, pero que en ninguna medida él estaba involucrado en absolutamente nada de lo que estaba pasando. ¿Y no te parece ni siquiera avisado? ¿No te parece un poco contradictorio lo que sale en el video y las declaraciones de él? ¿No te causa suspicacia? ¿Como que algo no cuadra? No. ¿No? No, la verdad es que yo conozco la trayectoria de José Manuel Zelaya y siempre ha sido una persona muy rígida y estricta alrededor de
el debido funcionamiento de la política, sobre todo en estos temas de que se vea compenetrado con personas que se dediquen al crimen organizado o al narcotráfico. ¿Y la trayectoria de Carlos Zelaya? Y además conozco muy bien también la dinámica política de estar hablando en nombre de otro. Si yo le contara cuántas veces a mí me dicen, no, es que la presidenta lo quiere, y la presidenta ni sabe. ¿Y la trayectoria de Carlos Zelaya te parece de que es también de ese mismo perfil como José Manuel Zelaya? ¿O podría ser que esté involucrado? A mí me parece que Carlos Zelaya es una de las personas que mejor entiende la política en el país. Okay. Y que tiene una capacidad de organización impresionante. Si hay alguien que construyó aldea por aldea a nivel nacional este partido, fue Carlos Zelaya. Y yo realmente no creo que tenga ningún tipo de vínculo con el crimen organizado, y sobre todo su arrepentimiento en este momento por ese acto que es reprochable y que no tiene justificación, me da la seguridad de que pues como él lo dice, fue un error que cometió. Sin embargo, pues también sin tener mayor información, una tampoco puede, digamos, prever todo lo que puede o no puede estar pasando. Entonces, pues según, no soy adivina. Sí, claro. Según lo que entiendo, para vos hay un componente político tanto internacional como nacional en este asunto. No es un tema de que realmente algunos líderes de Libre estén involucrados en temas de narcotráfico. Yo creo que es de hecho una práctica neocolonial de parte de Estados Unidos hacia Honduras, que ahorita está tomando de nuevo un giro progresista, un giro de bienestar de las mayorías que no estaba sucediendo antes, y que estamos teniendo repercusiones. ¿Y te parece? Como ha sucedido históricamente con lo que es el poder de Estados Unidos alrededor de la región, ¿no? O sea, tenemos vasta historia del intervencionismo de Estados Unidos en muchas democracias de Latinoamérica. ¿Y te parece que con Juan Orlando Hernández pudo haber sido lo mismo? Una práctica neocolonial y una práctica para no perder influencia y poder en Honduras, o por haber desafiado, porque también esa es la narrativa que escuchamos del Partido Nacional y de muchas personas del Partido Nacional, que es en venganza por Palmerola, por esto y lo otro. Es en similar línea a lo que me estás diciendo. Pues yo creo que sí. A mí lo que me parece más reprochable o terrible del caso de Juan Orlando Hernández es que a Juan Orlando Hernández la embajada lo apoyó por mucho tiempo. Cierto. O sea, la embajada fue de hecho uno de los actores más proactivos, por no decirles metidos, durante el fraude electoral del 2017. Digamos que quien sostiene ese barco, que ya había un movimiento bastante estructurado en repudio a ese fraude, fue la embajada de los Estados Unidos. O sea, todos nos acordamos de la Fulton en el CNE a la par de Matamoros. Cierto. Entonces, yo creo que un poco se le engañó, ¿no? O sea, se le usó, por no decir otra cosa, cuando él era útil para el sostenimiento de esa relación colonial, de ese poder colonial sobre Honduras, cuando le garantizaba el control, cuando le garantizaba la gobernabilidad a costa de la violencia contra las mayorías, lo protegían. Pero de pronto se volvió muy escandaloso, o sea, se volvió demasiado criminal. Quizás era como un poquito criminal y con los años se fue haciendo un tremendo criminal y convirtió al Estado en un narcoestado. Y ahí ya los gringos no lo pudieron sostener. Ya era, digamos, ya era un escándalo, pues, o sea, ya, y no solo a nivel nacional, ya teníamos incluso a líderes regionales de otros gobiernos señalando. Yo me acuerdo cuando Nayib Bukele nos quería. Nayib Bukele fue uno de los que tuiteó un poco reprobando y diciendo en las próximas elecciones, en las últimas, que no votáramos por ese tremendo narcotraficante, ¿no? Entonces ya la cuestión se estaba volviendo insostenible. Y ahí, como suele hacerlo los Estados Unidos, te desecha. Entonces, definitivamente también lo que sucedió con Juan Orlando Hernández fue parte de esa relación neocolonial que mantiene Estados Unidos. Entonces, ¿no crees que pudo haber estado involucrado en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico? Yo creo que eso es una cosa. Pero también creo que, digamos, el propósito o la ganancia que tenían los gringos de eso es otra. O sea, a él se le probaron los crímenes.
Yo acá no puedo venir a decir que no es cierto, porque él está sentenciado oficialmente por una corte del Distrito de Nueva York por narcotráfico a alta escala y por tráfico de armas, ¿no? Pero una sentencia es prueba. ¿Crees que si un caso hipotético, si se llegase a judicializar, no digamos Carlos Zelaya, hablemos de cualquier miembro del Partido Libre, ¿verdad? Y te pregunto porque es el partido al cual perteneces. Si lo judicializan y se condena, a pesar de no tener una prueba, digamos que utilicen como evidencia, porque el sistema judicial norteamericano es diferente, se basa en una duda en la duda razonable y no tanto en prueba científica o prueba testifical como nuestro sistema judicial. Ahora, me parece a mí que en el caso de Carlos Zelaya, podría ser que un jurado se le convenza de que no hay duda razonable, al igual que Juan Orlando. Nunca se le presentó un video, por ejemplo, nunca se le un audio que, bueno, hagamos esto o participemos de esto, sino que fue un jurado que dijo, ok, si el hermano está condenado, si el hermano hay diferentes pruebas testificales, si hay diferentes pruebas de este tipo, a mí el sentido común lo que me dice es que este tipo conspiró para el tráfico de drogas. No podemos utilizar, y suponiendo en un caso en Estados Unidos, no podría ser lo mismo, porque hay un video. David Romero Elner habló, no vamos a decir qué tipo de persona, pero David Romero Elner lo mencionó y mencionó la pista Aguacate antes de este escándalo. Hay un libro que se llama Tierra de Narcos. Oscar Estrada. Oscar Estrada. Se habla. Errores ortográficos tienes el libro. Pero se menciona la pista del aguacate en la misma función que lo mencionó David Romero Elner. Están también todos los testigos que pueden ser narcos, que son los mismos narcos que mencionaron a Juan Zelaya y a Tony Hernández. Perdón. Definitivamente. ¿Y por qué las pruebas testificales de esos testigos no han involucrado? Lo mencionan. Lo que pasa es que no se ha judicializado. ¿Pero cómo lo mencionan? ¿Lo mencionan los testigos o lo menciona el Ministerio Público, la Fiscalía de Estados Unidos? Porque se comprobó que quien lo menciona fue la Fiscalía de los Estados Unidos, en una pregunta hacia un testigo. Oye, no fue el testigo. El cachero lo mencionó. No fue el testigo. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Yo lo que quería decirte es que, a ver, sí habían pruebas testificales, habían escuchas telefónicas, habían incluso rastreos de la ubicación de las personas, que un poco aseveraban el pero no el de la droga. Había droga también. La TH que se hizo muy famosa, habían fotografías del código de la droga. No, estoy de acuerdo, de Tony, o sea, no de sí Juan hay Orlando. Pruebas. No, pero mi analogía es entre Juan Orlando y Carlos Zelaya. No estoy mencionando a Tony. Tony creo que está ciego el que no quiera verlo, ¿no? Esa es una opinión personal. Pero estoy haciendo una analogía entre Juan Orlando. El caso de Juan Orlando también tenía estas pruebas. No tenía la droga porque él no era el operador de la droga, él era el capo de la droga, pero sí había toda una serie de testimonios que conectaban la culpabilidad fáctica de la persona. Y estoy mencionando testimonios también. Mencioné el libro, David Romero Elner, el video. Creo que el video es lo más claro. David Romero Elner. Vamos a hablar de David Romero Elner. David Romero Elner tiene más denuncias que cualquier tipo de aciertos en este país. ¿Sabes cuántas denuncias tiene David Romero Elner por injuria y calumnia? Muchísimas. Se murió, de hecho, como con el sistema judicial hasta acá, pobrecito. Podemos utilizar la misma lógica, entonces, con los narcotraficantes que testificaron contra... Estrada. Y los narcos que testificaron. ¿Sabes quién es Oscar Estrada? Sí. Yo lo conozco desde bien pequeña. Ajá. Y ha sido una persona que se ha vendido al mejor postor, y lo que cuentan de ese libro, de hecho, es que se lo regalaron y que incluso no cumplía los deadlines de los avances que tenía que hacer, y quizás por eso tiene esos errores narrativos y ortográficos que te mencionaba. O sea, yo no creo que pueda ser comparable esas pruebas o esos argumentos que me estás dando con un juicio llevado a cabo en la Corte del Distrito de Nueva York de Estados Unidos. Pero ¿por qué los testigos que eran narcos ellos sí valen? Atrevimiento. Como abogada me parece un tremendo atrevimiento que empiecen a cuestionar las sentencias. Porque es entonces, ¿y qué creemos de la ley entonces? Por mucho que el sistema sea distinto, y allá sea common law y acá sea todavía el legado del sistema inquisitivo. No. Es su sistema de justicia. Yo no cuestiono la sentencia. Yo no cuestiono la sentencia. Lo que estoy haciendo es una analogía. ¿Por qué sectores del Partido Libre dicen sí valen los testigos narcos? ¿Por qué a él sí le valen
¿Y por qué David Ramero Erler no le vale y Oscar Estrada y toda la gente que ha hablado de los casos de Carlos? ¿Por qué no? Porque no han comprobado la real, digamos, no se ha judicializado. La objetividad de tales pruebas. Porque no se ha comprobado la veracidad de tales pruebas, porque no hay un caso abierto. No hay un caso abierto, no hay un caso, pero no sabemos si lo va a haber. No hay líneas de investigación, porque todavía no hay testigos, porque no hay prueba testifical, porque no hay escuchas telefónicas, por eso. No lo sabemos. Por eso nunca vamos a colocar en el mismo lugar lo que sucedió con Carlos Zelaya a cuántas personas convictas alrededor del círculo de narcotraficantes de Juan Orlando Hernández. Y estoy de acuerdo, eso no se puede negar. Lo que yo para que lo sepa, yo no pertenezco a ningún partido. Y hago los cuestionamientos que creo y que yo logro percibir de muchas personas que están desencantadas con la política a nivel general, tanto del Partido Nacional como del Partido Libre. Y eso es lo que trato de transmitir. No es en sí un ataque particular o personal a Carlos Zelaya o al Partido Libre, porque también yo creo que estas personas que están condenadas allá son culpables, ¿verdad? Ahora, no podemos saber de que, evidentemente, como usted dijo, no está judicializado, no existe un caso, pero no sabemos si existen líneas de investigación tanto acá y no sabemos si se va a abrir o se va a pedir en extradición, no lo sabemos. En el caso de Juan Orlando Hernández, se habló de que ellos tienen conocimiento, las agencias norteamericanas, desde el 2005, que participan en actividades ilícitas. Entonces, y los chinearon y los apoyaron. Exactamente. Entonces, el hecho que hasta el momento no se haya judicializado tampoco es un absoluto y es una prueba absoluta de que en algún momento no se vaya a hacer. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, pero pues si nos ponemos a pensar en el futuro que no conocemos, como decía mi abuelita, si mi abuelita no se hubiera muerto fuera una bicicleta, o sea, no tenemos idea. No, tenemos el video y tenemos pruebas. O sea, estamos hablando de claro, pero entonces, ¿por qué si es una prueba que hasta ahorita está en aislamiento y no hay ningún otro tipo de respaldo de que se haya llevado a cabo, digamos, esa transferencia o esa entrega, y que no hay ninguna otra evidencia de que esto forme parte de un esquema real de crimen organizado de parte de Carlos Zelaya? ¿Por qué por qué el foco de atención predominantemente gira alrededor de pero sí? No. Pero si realmente está. Pero lo que pasa es que no sabemos la otra historia. ¿Sabes qué es lo que claro, sí sabemos? El video está claro. Son más de 47 casos abiertos en investigación en la misma Corte del Distrito de Nueva York. Es que una cosa no cancela la otra. Tenemos nombres y apellidos. Totalmente, estamos de acuerdo. Por eso, yo lo que te digo, o sea, un poco regresándote a la pregunta es, claro, es que no lo sabemos. Y si lo llegamos a saber, en ese momento, volvé a invitarme al podcast y vamos a tener toda una conversación de lo terrible que eso es, si es que está sucediendo. Hasta ahora tenemos conocimiento nulo de que eso existe. Entonces yo sí creo que hay una mala intención de parte de la mayoría de medios de comunicación y de la mayoría de opinadores públicos de querer colocar en el centro eso que no se tiene respaldo concreto y no precisamente todos los casos de corrupción de alta escala y de crimen organizado que tenemos conciencia, pruebas y evidencias de que están abiertos en investigación. Están abiertos y definitivamente hubo un problema de corrupción, hubo un problema de narcotráfico que yo creo que es estructural, que no es algo que es del Partido Nacional, es un problema de país. Y el hecho que esté judicializado o no, como dije anteriormente, en mi opinión, y diciendo contigo en ese, no es una prueba. Lo que yo puedo ver, ese video, esas escuchas, lo que él habla de ese video, para mí no hay duda, eso sobrepasa cualquier duda razonable. Es una opinión personal, no la comparto, pero no comparto el hecho de que porque sí está judicializado, porque incluso como abogada seguramente has visto que hay sentencias que han sido injustas. En la historia judicial de Honduras, en la historia judicial de Estados Unidos se han visto... Entonces me está diciendo que Juan Orlando es inocente. No, yo creo que es culpable. Estoy hablando que creo que existen criterios selectivos a veces para poder tipificar algunos casos. Sí, si es de mi partido, es todavía esto, no. Y si no es de mi partido, soy mucho más riguroso. Nuevamente, yo creo que son culpables. Yo no soy nacionalista. Yo, de hecho, tuve esa conversación hoy con personas del Partido Nacional y lo mismo que te estoy diciendo, yo se los dije. Es
evidente, ¿verdad? Hablando específicamente de Juan Orlando, y desde mi punto de vista también es evidente lo de Carlos Zelaya, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero sí te planteo mi postura. Para mí el hecho de que no se haya judicializado no es una prueba. Entonces sí, porque fue condenado. Pero definitivamente no es equiparable. O sea, Ok. Me parece un discernimiento un poco flojo que lo estés poniendo en el Bueno, respeto la opinión. Yo solamente te comento. Sí, no, totalmente. Y la gente pues puede opinar y puede tener decisiones, y de hecho los invitamos. De hecho, esto se trata todos los días con los medios de comunicación planteando esta posibilidad o esta fantasía de qué tal sí. Es bien fácil también tener la postura de que, bueno, quizás sí, ¿no? Es lo que están bombeando los medios 24/7 constantemente, y además en la guerra digital de redes sociales, que es realmente cochina. No, definitivamente. Hay también un componente político, querramos o no, cada quien jala agua para su propio molino y estamos en un periodo electoral. Y como le mencioné, abogada, no es algo que querer, pero sí creo que es algo que está ahí, no lo podemos obviar. Y de hecho este tipo de espacios sirven para eso, para que alguien que es militante del Partido Libre, una persona muy preparada como tú, puedan exponer, y la labor de un comunicador es plantear, equivocado o no, o justificado o no, pero plantear que no soy el único. Ese es algo que podemos verlo y seguramente lo has escuchado. Sí, claro. Sí. Hablemos un poquito del tema electoral. Estás como precandidata para el departamento de Francisco Morazán. Así es. ¿Cuál es tu aspiración como legisladora? ¿Qué anhelas si llegaras a ser una diputada del Congreso Nacional? ¿Qué es lo que buscas? Definitivamente todas mis aspiraciones o propósitos de vida han girado alrededor de la procuración de mayor justicia social. Y esto pues ya en el Congreso Nacional se vería traducido por la posibilidad de pues aprobar normativa o legislación que venga a coadyuvar al combate contra la corrupción, al combate contra la impunidad desde el Poder Judicial. Hay mucho que se podría mejorar en términos administrativos, en términos de la elección de los jueces y las juezas, de los magistrados y las magistradas, que nos podrían garantizar mayor imparcialidad e independencia para llevar a cabo pues la debida judicialización de casos. Entonces yo creo que desde el Congreso Nacional hay mucho que se podría hacer para ayudar y coadyuvar pues en lo que es esta misión más amplia de combate a la corrupción, que debe de ir en todas las líneas, ¿no? ¿Te parece, de forma transversal? Como abogado, ¿te parece que ha habido un fracaso estructural de los operadores de justicia en nuestro país? Definitivamente venimos de pues, gestiones del Poder Judicial que han sido demasiado politizadas. Sabemos pues todos y todas las que pues, tenemos como 30 años, que venimos de la historia de cómo se repartían, ¿no? Un año una gestión en el Partido Liberal y la siguiente en el Partido Nacional, o cuando el Partido Liberal tenía mayoría en el Congreso, le daban la mayoría de los magistrados, entonces podíamos ver finalmente esas componendas, y en las que definitivamente el Poder Judicial no se veía exento, ¿no?, de este tipo de corrupción a lo interno o de dependencia hacia los poderes económicos, además, ¿no? Y en eso hay que avanzar. Y definitivamente esta última elección de la Corte Suprema de Justicia ha sido la más democrática y transparente en la historia de Honduras. Antes no teníamos ni siquiera procedimiento. Antes ni siquiera se armaba una terna o una junta nominadora que estudiase los perfiles, que le sacara los antecedentes penales, ¿no? Y todo este estudio que se llevó a cabo para finalmente ser electos por el Congreso Nacional. Como diputada, ¿estarías a favor de legislar acerca de una ley de extradición? Creo que si se pueden llegar a sentar otros parámetros en la misma negociación, y si Estados Unidos se vuelve menos irrespetuoso hacia la soberanía de nuestro país, definitivamente yo no estaría cerrada al respecto, ¿no? Pero en este momento no me parece que es el momento ni el contexto. Ok. Para Francisco Morazán, no hablemos de Francisco Morazán, hablemos de las mujeres. Como mujer, ¿hay alguna iniciativa de ley que tengas en mente como feminista para proteger sectores vulnerables o específicamente mujer o tema de derechos humanos? De hecho, sí, y ya existe.
Y afortunadamente formé parte en el proceso previo a que yo fuese funcionaria o entrara, digamos, ya a esta contienda electoral, junto a muchas compañeras, de hecho, que lideraron. Yo fui una obrera más en ese proceso. Existe lo que es la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Este es un esfuerzo de diferentes organizaciones no gubernamentales y organizaciones de mujeres, movimientos sociales también vinculados con la lucha de género, que crearon ya una propuesta de ley en la que en primer lugar, se identifican distintos tipos de violencias que sufrimos las mujeres por su condición de mujeres. Que la verdad es que eso está bastante limitado en nuestra normativa. Nosotros lo que tenemos es la Ley de Violencia Doméstica, que te estipula 4 formas de violencia. La psicológica o emocional, la patrimonial, la física y la familiar. ¿Cuáles harían falta? Ahí, digamos, eso es eterno, la cantidad de cómo han teorizado el movimiento de mujeres desde la academia, lo que es violencia hacia las mujeres, de nuevo, porque como platicábamos antes, lo que cuesta es identificar el patrón estructural. Entonces, cuando ya metes el patrón estructural en tu análisis de qué significa la violencia para las mujeres, estas se diversifican mucho más, ¿no? Ya no solo es que un hombre te pegue, ¿no? Ya estamos hablando incluso, ya hay avances en algunos países de la región sobre la violencia digital, la violencia cibernética, la violencia de redes, ¿no? Que bueno, que no es solamente que los bots te hagan paste, como hacen todos los días conmigo, sino más bien que, por ejemplo, el tema de la trata. Ya hay mecanismos o redes de trata que su funcionamiento es a través de las redes sociales. Internet, de las redes sociales, y eso todavía tenemos grandes desafíos en cuanto a nuestros códigos penales para que eso pueda ser debidamente sancionado o penalizado. Yo tengo una pregunta respecto a eso. Algo que a mí me parece lamentable y se da mucho en el entorno, como que nada pasa. Por ejemplo, el tema de los llamados packs, el tema de una mujer que tuvo una relación íntima con una persona, la filma tal vez en la intimidad, su pareja, en la confianza, luego pues termina la relación o lo que sea, y eso se divulga. Hasta donde yo sé, no existe una ley para proteger o para, no sé si criminalizar a personas que hacen eso, porque considero que es un daño enorme en psicológico, a nivel reputacional, en muchos sentidos para la mujer, que está mucho más expuesta que un hombre por un tema cultural o lo que sea. El hombre salió en un video que Superman, ¿no? ¿Existe alguna ley? Y no sé si te ha pasado por tu mente de repente algún proyecto de ley encaminado en ese sentido. Definitivamente, y no, en este momento no contamos con tipos penales que puedan, digamos, describir esa acción de manera concreta, y el problema es que si el tipo penal no te lo describe de manera concreta, los fiscales no saben cómo, digamos, estructurar el caso. Entonces también es un tema de que necesitamos el reconocimiento legal de esos tipos de violencia que son más modernas y además muy recurrentes, ¿no? Pero a la par de eso necesitamos un proceso de orientación y formación masivo en lo que es el sector justicia, tanto para los fiscales como para el Poder Judicial. ¿Sabías que, por ejemplo, el tipo penal de femicidio, que es el que describe que es la muerte de una mujer de forma intencionada por su condición de mujer, digamos, tiene toda una elaboración ese tipo penal, es muy reciente? Yo me acuerdo que yo seguía militando más activamente en el movimiento de mujeres, porque ahora con la política pues me he alejado un poco de ese espacio, pero 2017, si no me equivoco, fue digamos, la consecución de ese tipo penal, que lo logró también el movimiento de mujeres. Y solo existen alrededor menos de 10 sentencias en el Poder Judicial que, digamos, penalizan ya un acto de femicidio. ¿Por qué? Porque los fiscales no pueden construirte la línea de investigación, porque los fiscales también son personas humanas que continúan con cierta, digamos, predeterminación, con cierta sugestión de lo que ellos creen que es violencia de género. Y lo que nos han enseñado en este país y en la región, quizás a nivel general, que la violencia de género es cuando el esposo le pega a la mujer. Y la violencia puede ser muchísimo más compleja y sutil que eso, ¿no? Pero para ello tienes que un poco desinstalarte lo que son estigmas, lo que son prejuicios, lo que es la misma lógica patriarcal
que simplifica o anula esas otras formas de violencia. Y para ello necesitamos fiscales que definitivamente estén dentro de la ola de lo que son estos avances normativos y judiciales. Ok, buenísimo, buenísimo. Entonces, mujeres de Francisco Morazán, bueno, hombres y mujeres se pueden sentir totalmente representados por Carmen Aidé. Pues eso espero, definitivamente. Yo al fin y al cabo, pues soy una joven que desde muy joven, cuando estaba más joven, se ha interesado mucho por los destinos de este país, por cómo funciona la política, por cómo podemos crear movimientos, organizaciones, espacios colectivos que vengan a presionar por más transformaciones en el país, porque realmente creo que nos lo merecemos. Realmente creo que nuestras generaciones deberían de tener más oportunidades y no creo en lo absoluto en el aislamiento de la juventud o de las personas en general en lo que es la cosa pública. Ahora se ha vuelto muy popular y yo entiendo, digamos, el desprestigio, la desconfianza que en gran medida están dentro de los partidos políticos, dentro de toda la lógica de los partidos políticos. Sin embargo, me parece cómodo e irresponsable que simplemente nos alejemos y digamos la política es de los políticos cuando lo que se decide en política es el bienestar y los derechos de la mayoría, ¿no? Y en ese sentido la voz de todos y todas cuenta. ¿Qué le puedes decir vos a los jóvenes como vos que están desencantados de la política? Que dicen, yo ni voy a votar, ni voy a participar de política. ¿Cuál sería tu mensaje tuyo específicamente, que estás participando en política, que llevas años participando en política, que has estado en iniciativas, en asociaciones? ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes? Que definitivamente la política es también un elemento en construcción, que se disputa bajo ciertos códigos muy concretos e inamovibles, porque la política partidaria, digamos, tiene códigos severos y concretos, ¿no? Tiene estructura, tiene delegación de poder, tiene el tema de las generaciones y demás, pero que en su gran mayoría y sobre todo en estos tiempos de tanto flujo de la información y de tanta posibilidad de creación entre otros y otras, también se puede transformar la política haciendo política. Y que creo que ese es, digamos, el gran desafío que tenemos las generaciones que no representamos ese tradicionalismo que ha estado muy acostumbrado a estar en el poder, que vamos con otras visiones, que vamos con, además, el ánimo de irrumpir, con el ánimo de cuestionar, con el ánimo de no dejarnos, ¿no? Y aunque seas el patastón que históricamente ha estado más tiempo en el Congreso Nacional, eso no te hace más que este colectivo de muchachas o muchachos que desde el barrio, por ejemplo, están viendo de qué manera ayudan a la comunidad y tienen una visión crítica de la realidad, ¿no? Y eso las únicas personas que podemos llevar esos elementos a esa mesa de discusión que es la política somos los jóvenes y estas generaciones que crecimos en ya ambientes más críticos, donde ya no se nos obliga a ser cachurecos o a ser liberales, ¿no? O sea, nuestros padres vienen de ese tradicionalismo. Hablando de padres, tus padres, tu abuelo fue un destacado abogado, ¿no? Que participó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es Enrique Flores Valeriano, si no estoy equivocado. Así es. Y uno de mis grandes ejemplos de vida. Él fue un gran liberal. ¿Sí? Hablando de dónde viene el Partido Libre. Él fue de esa generación todavía de mi familia, que se destacó por formar parte del gobierno de Reina, el gobierno de Carlos Flores. Fue vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma y fue uno de los grandes ideólogos de la carrera de Derecho acá en ¡Wow! ¡Qué súper! Es de tradición jurista, ¿no? Totalmente, no me puedo salir. ¿Tus papás también son abogados? Mis dos padres son abogados. Actualmente mi mamá es magistrada y mi papá es juez de sentencia. ¿Cuáles son los nombres de ellos? Si los puedo... Tirsa Flores Lanza y Guillermo López Lón. ¿Ella es familiar de Enrique Flores Lanza? Ella es hermana de Enrique. Es hermana. Ah, sí, tradición de abogados. Bueno, abogada Carmen Aidé, un gusto haberte tenido. Bueno, no comencé, te traté de usted, de vos, pero bueno, somos de la misma edad más o menos. De tú también. Y somos lasaístas también. Somos lasaístas y sanpedrana también. Pues viví mucha parte de mi vida en San Pedro, pero yo nací en Copán, de hecho.
Sí, y yo creo que es importante hablar con jóvenes preparados, inteligentes como vos, que pueden defender postura a pesar de diferencias, de que podamos tener diferencias Totalmente. ideológicas, que no sé si las tenemos, pero pueden haber y diferencias partidarias, pero que toquemos estos temas que son importantes y que son necesarios tomarlos, ¿no? La postura de nosotros como clúster es que los jóvenes no podemos, como también tú lo dijiste, no podemos desentendernos del acontecer político nacional. Así que agradezco tu tiempo, agradezco el espacio, ojalá que te podamos tener nuevamente. Con gusto. Ya como... Ojalá que como diputada. Como diputada, sí, ojalá, la mejor de las suertes, y esta es tu casa. Muchísimas Un gusto. gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Cluster Podcast. Nos vemos hasta la próxima.